de lo crítico. Vamos a ver estas imágenes que han estado saliendo en los últimos días en el país. La imagen del joven que va corriendo con la... No tenemos la imagen, si la mandé desde el tiempo. Hemos dicho que una imagen muy fuerte también. Sí. Ah, bueno, pero la habían pasado en el noticiero. Por eso era que habíamos pensado que pudiera haber... Pero lo cierto es que una situación No que sea fuerte, la hemos pasado a cualquier hora. La vi en la noche temprano cuando la puso el ministro. Vimos imágenes congeladas, todo esto que nos debe llamar de verdad a la reflexión. Que es una conducta impuesta que no le pertenece a los venezolanos. Sí. Los venezolanos no somos así y es por eso la importancia de aislar a los violentos. Nosotros estamos reconociendo desde la dirigencia, incluso la dirigencia del oficialismo, pues que nos dicen así como los revolucionarios, porque han pretendido siempre dividir a Venezuela en dos. Incluso esos dos, el pueblo opositor rechaza también la violencia. Es importante aislar a los violentos. Sí, Ana Rosa, la puede rechazar, pero no se desmarca. Yo no he visto a ningún dirigente, tal vez el pueblo, a ningún dirigente de la oposición desmarcándose de eso. Tú que los conoces bien, tú vienes del vientre de esa oposición. ¿Qué te parece esto? Que ellos no se desmarquen, no fijen posición pública en relación a esto. Sí, Fraso, bueno, Ana Rosa, gracias. Saludos a todo nuestro pueblo. Son muchas reflexiones, ¿no? En principio, toda nuestra solidaridad a los familiares, de este joven que lamentablemente con mucha hazaña, no solamente vimos como era incendiado, era quemado, ¿no? En un intento claro de homicidio, a Dios gracias, aún lucha por su vida. Pero o el 80%. Sí, terrible, terrible. Pero además incluso veíamos la hazaña que después de quemado incluso lo seguían atacando. Ya tú lo describías muy claro, el horror, ¿no? Y eso pone en evidencia dos cosas. La primera de ellas es que la dificultad, la crisis, la controversia, la coyuntura ha sacado dos cosas. Lo peor de los venezolanos expresado en eso, expresado en la violencia, en el fascismo, en el terrorismo, que ha tenido su escalada. Cuando vimos a una gente en el asedio político, dentro y fuera de nuestras fronteras, frente a dirigentes o personas vinculadas porque se parecían al chavismo, me dice, bueno, pero es una cocina, es una grita, y no va a pasar. Cuando veíamos de repente que trascendió a los golpes, decían, bueno, de ahí no va a pasar. Pero ya estamos viendo una situación donde es el patíbulo, es convertir un juicio sumario, es el linchamiento, y ni siquiera por pertenecer a la fila del chavismo, porque parte de las investigaciones que van a revelar algunos elementos allí, es que se parecía a un chavista. O sea, ni siquiera porque tenía clara vinculación con el chavismo, como si eso fuese un crimen, sino porque se pareció al chavismo. Porque hay un tema que subyace, que es el tema del racismo, que es el tema del clasismo, cualquier persona que tenga una tipología, un estereotipo que se parezca al chavismo. Muy grave. Pero también Fraso saca lo mejor de los venezolanos. Venezolano que sigue produciendo, el venezolano del pueblo de los Andes, que es pueblo trabajador, honesto, que sigue produciendo para traer comida a la ciudad de Caracas, representado a nuestros guardias nacionales bolivarianos, que hasta hoy, hasta las horas de la madrugada, estaban conteniendo la violencia de unas personas que quisieron saquear, por ejemplo, la Cascaya en los Altos Mirandinos, el venezolano decente trabajador que, por ejemplo, veíamos hoy en las colas, pese a los llamados a los plantones, a los trancazos, sigue trabajando desde muy temprano, y esa es la Venezuela con la que tenemos que quedar. Y la otra es que Venezuela no está tan dividida como en Washington piensan. Venezuela no está tan dividida como los políticos en la mesa de la unidad piensan. Hoy creo que hay una gran mayoría de los venezolanos, en su totalidad pudiésemos decir, algunas excepciones, salvadas excepciones, que rechazan este tipo de episodios. Los venezolanos, como tú le decías, Ana Rosa, somos gente de paz, gente de diálogo, gente incluso que con sentido del humor trascendemos y nos crecemos en la adversidad. Y yo creo que esa es la Venezuela que hoy tiene que revitalizarse y la que tenemos que colocar de manifiesto. Este fin de semana cumplíamos de Alianza para el Cambio, con un compromiso con nuestro sistema democrático, con nuestro sistema electoral, y logramos la validación de nuestra organización política para seguir participando. Porque nosotros utilizamos el tema electoral como doble rasero. Hay algunos que dicen que las elecciones son muy buenas y el pueblo está muy bueno cuando ellos ganan, pero no es tan bueno ni cuando ellos no ganan. Y se califica. No, nosotros creemos que este proceso de validaciones contribuye, fortalece nuestra democracia, nuestro sistema de partidos, revitaliza la energía que hay alrededor de los partidos que apoyamos a la revolución, al gran pueblo patriótico, pero además algo que se pone en evidencia. Esta particular dictadura, Ana Rosa, Fraso, esta particular dictadura le permitió, por ejemplo, a los partidos de la Mesa de la Unidad validar sus organizaciones. Esta particular dictadura incluso le facilitó las condiciones para lanzar candidatos presidenciales. Todas las semanas valían un partido político y lanzaron un candidato presidencial. Incluso los que no valían también lanzaron candidatos presidenciales. Pero en este comportamiento democrático y pacífico, que es el contraste que ellos quieren expresar, vimos que, por ejemplo, cuando los partidos del gran pueblo patriótico fuimos al proceso de validación,
el proceso tuvo que suspenderse en Táchira. Pero hubo amenazas. Tuvo que suspenderse en Táchira precisamente por la violencia y el terrorismo hacia ciudadanos, hacia hospitales maternos, hacia instalaciones del Estado venezolano, hacia personas que se parecían al chavismo, porque ya el problema no es ni siquiera ser chavista, militar en el chavismo, militar en la Fuerza de la Revolución, es que el tipo se parecía al chavista. ¿Por qué? Bueno, porque era morenito, flaquito, gordito, es decir, es el de los estereotipos que subyacen en el odio, que trasciende mucho más allá de la polarización política. Se suspendió en Mérida, en Barquisimeto, en Cumaná, en 3 municipios del estado Miranda, es decir, violencia desbordada, porque en el comportamiento democrático de ellos los partidos de la revolución no pueden valer. Sin embargo, logramos el objetivo y hoy está aquí en tributo a la democracia. ¿Qué se demostró? Que frente al llamado a la violencia, ese episodio horroroso que vimos nosotros en la ciudad de Altamira, episodio horroroso que, bueno, que por supuesto han circulado en las redes sociales del estado Táchira, el linchamiento de 2 personas terribles. Bueno, había el comportamiento cívico, pacífico de un pueblo que salió a ratificar su cumplimiento con el partido. Y bueno, vaya el agradecimiento a todo nuestro pueblo y que esta Alianza de Alianza para el Cambio sea un tributo a la paz, un tributo al diálogo y al llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Ricardo, pero hay una cosa que está sucediendo en el país. Hoy están llamando a una cuestión horrorosa. El que salga con su transporte, el que salga con su vehículo, no lleve a los niños al colegio, a un paro obligado bajo la amenaza y el terror. Ni siquiera es un paro conceptual de quererlo asumir públicamente, porque es que ellos a través de las redes están llamando al odio, a tirar matero, a tirar heces a la guardia, a protestar en distintas embajadas en el mundo, transportando y llevando la violencia a otros países. ¿Cómo miramos eso? Mira, yo creo que hay un contraste y hay unas evidencias claras del agotamiento de un proyecto político representado en la Mesa de la Unidad. Es decir, hoy, nosotros, un capítulo que cerramos hace 5 años, pero es que hoy, Fraso, la reflexión, Ana Rosa, es que la Mesa de la Unidad hoy no tiene nada nuevo ni bueno que ofrecerle al pueblo venezolano. Tú lo ves en el tema del contraste de liderazgo, porque además nosotros tenemos cosas y tenemos que decirlo. Es decir, tú ves, por ejemplo, el contraste que puede haber en la gestión de un gobernador como Enrique Capriles, que prácticamente ha acuartelado, ha escondido, ha secuestrado a la policía de Miranda para que pueda facilitar las condiciones para combatir la seguridad ciudadana. Esa es la gestión que ellos tienen que mostrar, que incluso la rechazan el mismo pueblo opositor. Y por el contrario, nosotros tenemos gobernadores, por ejemplo, como el gobernador de Vargas, el gobernador Carneiro, que sigue activando, luchando, trabajando articuladamente con el gobierno nacional, por ejemplo, con el tema de la seguridad ciudadana. O el tema municipal. Vemos alcaldes que se prestan a la guarimba, que facilitan las condiciones para el terrorismo que hemos visto en las últimas semanas, en muchos municipios gobernados por la oposición, que han secuestrado a la misma ciudadanía desde el terror, amenazan a los comerciantes, pero nos contrasta, por ejemplo, en el tema municipal, como la alcaldesa, por ejemplo, nuestra alcaldesa Zobeida Linagüe en Calabozo, que sigue trabajando, por ejemplo, desde el punto de vista productivo para generar soluciones a nuestro pueblo. Es decir, que con la concepción del liderazgo, tenemos liderazgo comprometido con nuestro pueblo, y hoy ese liderazgo está desesperado, porque claramente sus conquistas territoriales o sus objetivos territoriales no los han cumplido, no trascienden de sus guetos, donde han sido autosecuestrados, no han cumplido sus objetivos políticos, no han cumplido sus objetivos económicos y hay un pueblo que se crece en la adversidad. Yo creo que es la principal oración que podemos sacar frente al terrorismo y la violencia que hemos visto en las últimas semanas. Pero ¿cuál es la respuesta que le da la dirigencia de la revolución a estos jóvenes, a estos comerciantes que están recibiendo, bien, como lo dice Fraso, mensajes constantes? Si abres tu local, lo vamos a quemar. Si sales a la calle con tu autobús, lo vamos a quemar. Es un constante ataque y violencia. Y tenemos 2 realidades entonces. La realidad de este mundo donde están los dirigentes que hablan a las cámaras, pero por detrás, en una agenda oculta, envían mensajes a través de los teléfonos, por ejemplo. No, aquí hay un doble rasero y una doble moral. Aquí hay que identificar algunos elementos que hemos visto en los comportamientos, desde el liderazgo, si es que se puede llamar así, y desde de los manifestantes. Es decir, aquí cuando, por ejemplo, ocasionan situaciones de violencia, de terrorismo, de fascismo, homicidios, es como este muchacho Pernalete, como lo mataron, ¿vale? Le quitaron la vida. Entonces, cuando ocurre ese tipo de episodios, entonces son supuestamente colectivos e infiltrados. Pero cuando actúa contundentemente a través de los procesos de investigación, a través de las jurisdicciones penales ordinarias y las jurisdicciones militares, entonces ahí son cívicos, pacíficos, todos son estudiantes, todos son manifestantes que no están haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, la pregunta y la reflexión, por ejemplo, frente a los ataques que hemos recibido a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que vaya a nuestro reconocimiento a nuestra Guardia Nacional y a nuestra Policía Nacional Bolivariana. ¿Cómo se contiene la violencia? Esa es la reflexión que tenemos que hacer todos los venezolanos. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que con gases lacrimógenos, es que a veces con perdigones. ¿Cómo se contiene la violencia cuando un grupo de elementos armados ingresa a un cuartel militar a secuestrar el parque de armas? ¿Cómo se contiene la violencia?
O sea, pónganse en el lugar de... ¿Cómo debe actuar un policía nacional, un guardia nacional cuando le echan excremento, cuando le mentan la madre, cuando lo insultan, cuando lo califican, cuando lo atacan? Y pese a eso mantienen la posición incólume, respetuosa a los derechos humanos, de generar las garantías de proteger los protocolos de actuación de nuestra Policía Nacional y Guardia Nacional Bolivariana. Lo que hemos visto aquí es una actuación fascista y terrorista por parte de grupos de elementos que, repito, que hoy no tienen nada ni bueno ni nuevo que ofrecerle a los venezolanos. Ahora, ¿cuál es la contraportada, por así decirlo, desde el liderazgo de la revolución? Ya presentó hay una propuesta sobre la mesa, la Asamblea Nacional Constituyente, generamos las condiciones, pues como dice la consigna, hablando se entiende la gente, generamos las condiciones para reconstruir el tejido social entre el pacto social entre los venezolanos, para debatir sobre los temas sociales, porque el problema que está pasando en el liderazgo opositor es que los políticos de la MUC están dedicados a resolver los problemas de los políticos de la MUC, no los problemas de la gente. Y eso es lo que está sucediendo. Y frente a eso hemos visto que se ha impuesto, incluso por encima de ellos mismos, la violencia, el terrorismo y una agenda que no es propia. No solamente una agenda venezolana, es que ni siquiera es una agenda de la MUC. Esa gente milita en alguno de esos partidos. ¿Cómo? Esa gente milita en los partidos de la MUC. No, por supuesto, es que además no se pueden desmarcar. Es decir, cuando, por ejemplo, lo que ocurrió, por ejemplo, en el Estado Táchira, esta muchacha que le quedaron la vida, un dirigente del Partido 20 de Venezuela. Entonces, cuando los tipos se demuestran, se demuestran con video, con respaldo, entonces ya no admiten. El caso el descuartizador Pérez Venta. Eso es terrible que estemos comenzando la semana, Fraso, hablando de estos temas. Pero hay que hacerlo frente a lo que está ocurriendo desde la propuesta política terrorista que se está ofreciendo. Ojalá haya un espacio de sindéresis, ojalá en las próximas horas haya un espacio de reflexión desde el seno de la dirigencia de la Mesa de la Unidad, porque no es suficiente colocar un tuit. Ah, no, sí, rechazamos la violencia, venga donde venga. No, es una actitud hipócrita, es una actitud inmoral. Nosotros estamos pidiendo, le estamos exigiendo del liderazgo de la Mesa de la Unidad, de su vocería política, desmarcarse y rechazar ese tipo de actos violentos, y también estamos exigiendo a las instituciones del Estado venezolano la actuación. ¿Son cómplices? ¿Qué más hace falta? ¿Fueron rebasados por la violencia? Yo creo que es parte de ambas. Yo creo que claramente hay un dejo de complicidad. Es decir, no les gusta, pero le entretiene. Este tipo de episodios, siempre sobre la base de que puede contribuir desde su imaginario, desde su narrativa, al objetivo claramente. Aquí estamos un golpe de Estado para tumbar al presidente Nicolás. No nos caigamos a coba. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Pero el ciudadano presidente de la República lanzaba la siguiente frase: los chavistas somos los judíos del siglo XXI. Al retorno me gustaría tus apreciaciones sobre eso, sobre ese hostigamiento contra el pueblo chavista.